Muy bien. Buenos días a todos. Yo creo que no hay mejor forma de concluir estas jornadas que con la exposición que va a hacer ahora Concepción Barrio del Olmo, nuestra presidenta, en un tema que además sé que a ella le gusta particularmente, como es toda la materia de pactos asistenciales. Y bien, vamos, estoy seguro que va a ser un excelente colofón a lo que hemos hecho durante estos 2 días. Así que, sin más, os dejo con ella y yo me voy a sentar ahí a disfrutar de... Muchas gracias, Ángel. Yo iba a decir que sí que hay una forma mejor de terminar, que es como vamos a terminar luego tomando unos pinchos aquí arriba. Bueno, lo que quiero es agradecer, y lo acaba de decir el decano, agradecer que me hayan invitado a tratar de este tema, que es verdad, agradecérselo al Colegio Notarial del País Vasco, a la Academia también, que me hayan invitado a tratar de este tema, que es verdad que es un tema que me interesa mucho. Me interesa mucho todas las medidas que desde el notariado podamos proponer en atención a lo que quizá es uno de los fenómenos determinantes de nuestro siglo, que es el envejecimiento de la población. Luego está aquí Emilio Olavarría y sí que hablaré un poquito del edadismo. Entonces, de lo que yo voy a hablar ahora es una serie de negocios jurídicos intervivos que se basan en la libertad, en la autonomía de la voluntad. Hemos estado hablando estos 2 días de cómo la libertad, la autonomía de la voluntad preside la regulación de los derechos civiles territoriales y que muchos de ellos además son muy antiguos. Por ejemplo, respecto de la dación personal o arrogación consuetudinaria del Alto Aragón, nos decía Joaquín Costa que obedecía a la necesidad de evitar el aislamiento, de asociar los elementos dispersos de la producción para contrarrestar las causas desfavorables que tan difícil hacen la vida en un país agreste y de escasa productividad, reconstituyendo al par con los artificios propios del derecho familias que han quedado incompletas. Creo que es de absoluta actualidad esta mención de Joaquín Costa. Algunos de los negocios jurídicos a los que me voy a referir, sobre todo en el ámbito del derecho común, encajan perfectamente en la figura de lo que De Castro denominaba negocios socialmente típicos, que decía, escapan de la nebulosa de los atípicos, porque aunque no estén regulados, sí se practican en la práctica. Pero como resulta que se han regulado en derechos civiles territoriales, como por ejemplo en... que no está, vale, perdón. Como sí que se han regulado en derechos civiles territoriales, como por ejemplo en Cataluña, la acogida de personas mayores, aunque esa regulación está derogada, sigue vigente en Navarra. Los pactos convivenciales están regulados en Cataluña y en Navarra. Al hilo de lo que comentábamos ayer y se ha estado comentando esta mañana, la necesidad de modificar la regulación de derecho común, ya lo mencionó el decano al comienzo de este simposio, yo voy a plantear una propuesta de regulación en el Código Civil, en el libro primero, porque todo lo que voy a tratar son negocios jurídicos de derecho de familia, aunque no me voy a extender demasiado en su naturaleza jurídica, y además también, ya que hablo de la regulación existente en Cataluña y en Navarra, señalaré lo que, en mi opinión, son algunos errores de esa legislación. Para concretar la materia que voy a tratar muy brevemente, como todos sabemos, asistimos a un gran cambio demográfico que se ha producido por el envejecimiento de la población, que viene determinado por 2 factores: aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad, que provocan un envejecimiento paulatino y constante de la sociedad española. Este fenómeno no es exclusivo de España. El 14 de diciembre de 2023, la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados elaboró un informe denominado Envejecimiento y Bienestar, una radiografía de las personas mayores, donde nos dice que España es el 4º país de la Unión Europea con mayor número de personas mayores, por detrás de Alemania, Francia e Italia, que el número de personas mayores de 65 años alcanza el 20,1% de la población, ligeramente por debajo de la media europea, que es el 21,1%. Si se cumplen las previsiones demográficas, en el año 2050 las personas mayores de 65 años alcanzarán el 30,4%. Creo que esto es una materia que nos interesa a todos, que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque la vejez, al igual que la infancia, forma parte de nuestro ciclo vital.
es consustancial al hecho de ser persona. Debemos tomar conciencia de la contingencia y finitud de la vida. Nos dice Laura Bossi que la mortalidad se presenta incluso como una de las características que en nuestro caso definen la individuación. Pero la vejez per se no es determinante de vulnerabilidad. Y sé que ahí estás de acuerdo, Emilio. Son circunstancias ajenas a la persona, como el edadismo, discriminación por edad, la brecha digital, el aislamiento, la soledad no deseada, la que colocan a las personas en una situación, dice Belver Capella, de vulnerabilidad construida, que se produce cuando la vulnerabilidad inherente a las personas no es atendida. Y nos podemos ir mucho más lejanos, nos podemos ir a Cicerón en su tratado sobre la vejez, y en este sentido nos decía que a cada periodo de la vida se le ha dado su propia inquietud, la inseguridad a la infancia, la impetuosidad a la juventud, la sensatez y la constancia a la edad media, la madurez a la ancianidad. Y añadía, la ancianidad es llevadera si se defiende a sí misma, si conserva su derecho, si no está sometida a nadie, si hasta su último momento el anciano es respetado entre los suyos. Tradicionalmente, la atención a las personas mayores desde un punto de vista asistencial se ha debatido entre la institucionalización y el cuidado familiar. Cada vez van surgiendo nuevas posibilidades, viviendas tuteladas, pisos compartidos y sobre todo medidas encaminadas a mantener a las personas mayores en sus domicilios. Y son medidas destinadas a cuidar a las familias cuidadoras, la teleasistencia, los centros de día, y todo ello sobre la base del reconocimiento del derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente. Y la longevidad, es cierto, es uno de los grandes logros de la humanidad, pero el envejecimiento de la población, que conlleva numerosos efectos biomédicos, éticos, sociales, políticos, sociológicos, plantea retos a niveles personales y sociales. Por ejemplo, se plantea mayor número de conflictos intergeneracionales como consecuencia de la coexistencia de mayor número de generaciones y la soledad no deseada como problema social. Soledad no deseada que, en mi opinión, responde a nuevas estructuras familiares. Hasta hace poco, el modelo de la familia era la familia amplia, que además revestía forma social. Pensemos en la compañía familiar gallega, que está regulada en la Ley de Derecho Civil de Galicia. Se ha producido una nuclearización de la familia, reducida a los progenitores y sus descendientes, o incluso a unidades monoparentales, lo que no supone, al menos en España, un correlativo debilitamiento de la institución familiar. Pero el derecho tiene que dar respuesta a esos retos. Los juristas debemos procurar que nuestros mayores participen de la mejora de las condiciones de vida propias de nuestros días, y los notarios nos encontramos en una situación muy adecuada para lograr esta finalidad. Por nuestro contacto diario con las personas, detectamos nuevas necesidades. Nuestra formación jurídica nos posibilita para proponer soluciones a atender esas necesidades. Ya que están todeñas, nos considero incluso fuente del derecho. Pues de lo que voy a tratar es de estos negocios jurídicos que os digo, que se basan fundamentalmente en la libertad, en la autonomía, en la dignidad de las personas. Es decir, artículo 10 de nuestra Carta Magna. No se trata de servicios sociales que tienen su encaje en el artículo 50 de la Constitución. Y concreto también, no me voy a referir a personas mayores altamente dependientes que requieren respuestas específicas para sus necesidades específicas. Y comienzo tratando de los que considero los pactos convivenciales. Se regularon por primera vez en la Ley 19/1998 de 28 de diciembre de Cataluña, que regulaba las situaciones convivenciales de ayuda mutua. Fue pionera y se derogó posteriormente por la Ley 25/2010 de 29 de julio, que regula el libro segundo del Código Civil catalán. Introdujo un nuevo título cuarto, denominado, dice el preámbulo, de forma más descriptiva, relaciones convivenciales de ayuda mutua. En Navarra, la ley, ya lo hemos oído ayer y hoy varias veces, la ley foral navarra, que es la 21/2019 de 4 de abril, que modifica el fuero nuevo, la compilación, introduce además un nuevo título, el noveno, bajo la denominación de comunidades de ayuda mutua. Esta ley, como sabemos, fue objeto de impugnación por inconstitucional. El Tribunal Supremo declaró Tribunal Constitucional declaró inconstitucional algunos preceptos en la sentencia 157/2021, 16 de septiembre, pero en concreto estos preceptos relativos a estas comunidades convivenciales se mantienen en vigor.
Podemos decir que se trata de comunidades que están constituidas por personas mayores de edad, que, como ha señalado Rafael, pueden estar unidas por razón de parentesco en línea colateral, sin límite de grado, por relaciones de amistad, compañerismo, eso sí, no pueden ser parejas de hecho ni matrimonio, que con voluntad de permanencia y ayuda mutua van a compartir de forma igual o desigual los gastos comunes, el trabajo doméstico y eso sí, sin contraprestación. El régimen jurídico se basa en la libertad de pactos, lo recoge el Código Civil catalán y la compilación navarra. Y el Código Civil catalán dice, siempre que no perjudiquen a terceros. Su origen se encuentra en la fraternidad. Han existido siempre, van a seguir existiendo, aunque no estén regulados en el Código Civil. Lo que ocurre es que me parece que por razón de la finalidad perseguida, que es el bienestar físico y incluso sentimental de las personas mayores, sí sería conveniente una regulación con carácter imperativo en algunos aspectos que supere errores de la legislación actual, a los que me voy a referir, y que establezca bonificaciones fiscales. Ayer también estuvimos hablando de la necesidad de que muchas de estas reformas, modificaciones, vayan acompañadas de las bonificaciones fiscales que faciliten su aplicación. Como me he referido a algunos de los errores, los voy a mencionar. En mi opinión, me parece que no está claro el ámbito subjetivo de aplicación de estas comunidades, porque tanto el preámbulo de la ley catalana como la navarra parece que el legislador perseguía una regulación específica, que es la protección de una situación determinada, que es la de las personas mayores. Pero después la regulación abarca una modalidad, una amplitud de supuestos de contenidos que parece que lo único que interesa al legislador es la distribución del trabajo doméstico. Solo se hace referencia al deber de asistencia, y lo han mencionado Rafael, en la ley 117. Es decir, no se trata de una institución de ayuda y mucho menos de ancianos. Porque aunque se llamen situaciones, relaciones, comunidades de ayuda mutua, no es imprescindible la equivalencia en las cargas que asuman las partes. Se puede pactar una contribución igual o desigual a los gastos comunes al trabajo doméstico. De ahí, además, la pensión que establece el Código Civil catalán para el conviviente, que dice que haya sido mantenido total o parcialmente por el premuerto. La amplitud de la regulación y su carácter dispositivo hace que sea difícil determinar si es un negocio jurídico o un nuevo modelo de familia. Y es que además el preámbulo de la ley catalana 25 nos dice que el presente libro segundo del Código Civil catalán, acoge las relaciones familiares basadas en formas de convivencia diferentes a la matrimonial, como las familias formadas por un progenitor solo con sus descendientes, la convivencia en pareja estable y las relaciones convivenciales de ayuda mutua. Se atribuyen a los convivientes derechos muy similares a los que corresponden a los cónyuges. Por ejemplo, en el caso de fallecimiento de uno de ellos que fuera titular del arrendamiento sobre la vivienda habitual, al sobreviviente se le reconoce un derecho a subrogarse en el arrendamiento. O lo que he mencionado, esa pensión por la pensión por haber sido mantenido total o parcialmente por el conviviente, que me parece que excede la regulación de estos pactos, como también lo excedía la compensación por trabajo doméstico que recogía la Ley 19/1998. En mi opinión, la regulación debería precisar que estas comunidades, estos pactos, tienen como finalidad la ayuda, la asistencia mutua, con independencia además de la edad, es decir, que se pueda pactar por parientes, colaterales, por consanguinidad, afinidad, amigos, compañeros, por independencia de la edad, pero que fueran elementos esenciales: la voluntad de permanencia, la convivencia en el mismo domicilio, la contribución a los gastos comunes, al trabajo doméstico y la ausencia de contraprestación. También, desde el punto de vista formal, a diferencia de la ley catalana, el Código Civil catalán, que dice que se puede pactar en escritura pública, en cuyo caso produce efectos desde que se haya pactado, o bien por convivencia durante 2 años, que se acreditará por cualquier medio de prueba, o la ley navarra, que nos dice la compilación que se puede pactar en documento público, en escrito público o privado. Creo que por las consecuencias que derivan estos pactos deberían otorgarse en escritura pública, y los notarios controlaríamos que se contiene o que se recoge el contenido mínimo al que he hecho referencia. Para tratar de explicar más por qué expongo la necesidad del otorgamiento de escritura pública y las bonificaciones fiscales, lo voy a tratar junto con el acogimiento familiar de las personas mayores. Acogimiento familiar que históricamente es muy antiguo, existe en Cataluña con el nombre de dación o acolliment.
Si bien no es correcta la mención que se recoge en el preámbulo de la Ley 22/2000 de 29 de diciembre, que decía que encuentra sus antecedentes en la rúbrica 9ª del libro 7º de los Costums de Tortosa, porque es que ese texto no se refiere al acogimiento, se refiere a la adopción. El acogimiento tiene su antecedente en el donat, que resulta del pacto de dación. Y respecto a este pacto nos explicaba Broca: el viudo sin hijos o el soltero de edad algo avanzada dona al cabeza de una casa de labranza, el cual, la CUL, le acoge con todo cuanto tiene y lo que pueda adquirir, comprometiéndose a trabajar a utilidad de la mencionada casa mientras le sea posible. En compensación, la persona a quien se da obligase a darle habitación, alimentos, toda clase de asistencia, aun cuando por sus achaques no pueda prestar ninguna utilidad. Decía, otórgase el contrato ante notario y presenta todas las variantes detalladas por Costa. Joaquín Costa recoge las distintas posibilidades de esta dación o acogimiento. No las puedo mencionar porque me extendería, pero sí que recomiendo la lectura. Y además, Joaquín Costa nos decía que esta figura jurídica presta todavía servicios de bastante consideración para que merezca un lugar en el cuerpo de la legislación foral, si acaso se intenta algún día codificarla. Como antecedente todavía más remoto, el donat, podemos decir que es la forma civil o laica en la que desemboca la familiaritas que se practicaba en los monasterios, respecto a la cual Ribalta y Arroyo Amayuelas nos dice que la familiaritas es aquella relación jurídica por virtud de la cual una persona física o jurídica se vincula espiritualmente y a veces también materialmente a una persona jurídica canónica, como canónico regular o un monasterio más habitualmente. El antecedente de la regulación en España se encuentra en el decreto foral de la Diputación de Guipúzcoa de 14 de noviembre de 1989, si ve que con carácter reglamentario. Después, en la regulación se observa una cierta evolución desde una preferencia a su configuración como un negocio jurídico-privado a su entendimiento como un servicio social que debe ser subvencionado, y con base en el artículo 148.1.20 de la Constitución española se empezó a regular por las comunidades autónomas, pero como servicio social. Yo me estoy refiriendo y lo que propongo es un negocio jurídico. Se reguló en Galicia, en Asturias, en Madrid, en Baleares, en el País Vasco. Y solamente la ley, que era la que mencioné antes, la ley catalana 22/2000 de acogida de personas mayores, la ley foral navarra 34/2002 de 10 de diciembre, perseguía una finalidad más ambiciosa porque regula los detalles de la convivencia entre acogedor y acogido, y nos dicen ambas leyes, como si se tratara de ascendientes y descendientes. La ley catalana fue derogada por la ley 3/2017 de 15 de febrero del libro VI del Código Civil catalán. Derogada esta ley, en Cataluña solo subsiste el acogimiento como servicio social, que es el enfoque que le da la Ley 11/2001 de 13 de julio. Derogada esta ley, y a falta de una regulación estatal, la única norma que podemos considerar que plantea el acogimiento como un negocio jurídico privado es la Ley Navarra, que aún así lo configura como un servicio social de responsabilidad pública, nos dice el artículo 5. Antes de pasar a exponer lo que yo haría la propuesta de regulación en el Código Civil, creo que hay que distinguir el acogimiento de figuras afines. El acogimiento es un negocio jurídico inter vivos de derecho de familia, que ocasiona o de que se derivan importantes consecuencias tanto económicas como patrimoniales, pero sobre ellas predominan las consecuencias personales. La integración familiar del acogido en la familia del acogedor va a dar lugar a una relación similar a las ascendientes y descendientes, pero no constituye una familia. Como he dicho, es esencial la función asistencial. Solo existirá la obligación de prestar alimentos cuando se haya pactado expresamente, y en esos casos no es que excluya la obligación de prestar alimentos de los parientes que existan y tengan tal obligación, sino que la convierte en subsidiaria. Se diferencia, por tanto, en cuanto a ese contenido del contrato de alimentos o del vitalicio gallego. Además, se diferencia también porque el contrato de alimentos no va destinado a un sector generacional determinado, a diferencia del acogimiento, que iría dirigido a las personas mayores. Se debe distinguir también de las relaciones, situaciones o comunidades de ayuda mutua, porque se refieren a situaciones sociales distintas. Ambas tratan de cubrir necesidades de convivencia, pero desde distinto enfoque, meramente convivencial en un caso o con una finalidad protectora en el caso del acogimiento. Y se diferencian también porque los pactos convivenciales
según están regulados, se está pensando el legislador en personas de proximidad generacional que envejecen juntas. Por el contrario, el acogimiento se basa en la diferencia generacional y, por supuesto, se diferencia del acogimiento de menores en su distinto origen, aunque pueda generar una situación necesaria, una situación similar. Y voy a pasar ya a la explicación de la regulación en el Código Civil. La ausencia de una ley estatal unido a la posibilidad de que dejar a la mera iniciativa privada convivencias que pueden partir de la necesidad de una de las partes puede dar lugar a situaciones de desigualdad o indefensión, justifica la necesidad de la regulación sustantiva como una medida asistencial, como he dicho antes, que vele por las relaciones o la convivencia entre acogedor y acogido. La regulación debería basarse en el principio de autonomía de la voluntad, la libertad, con algunas pequeñas normas imperativas como un control por el Estado, de ahí también la intervención notarial, así como también un contenido mínimo. Y esa regulación debería recoger, primero, sujetos intervinientes. La regla general va a ser una persona mayor acogida por una familia, pero tenemos que tener en cuenta la situación actual de aumento de la esperanza de vida. Cada vez más los núcleos familiares pueden estar integrados por personas mayores. Y ayer me mencionaba también Adolfo con respecto a la edad para heredar. Puede ser muy habitual unos progenitores mayores que sean cuidados a su vez por hijos mayores. Entonces, esta regla general debe admitir excepciones y puede ser acogido un matrimonio, una pareja de hecho o una familia monoparental. Acogedor solo puede ser persona física, una familia, pareja casada, pareja de hecho, familia monoparental. Lo que me plantea más dudas es la necesidad de fijar una edad mínima para poder ser acogido. La ley catalana, actualmente derogada, exigía, la ley navarra establece la edad mínima de los 65 años. Es cierto que no existe una edad a partir de la cual se entiende que alguien sea mayor. Tradicionalmente se llegaba a la edad de jubilación a los 65 años desde las medidas sociales de Bismarck. Pero cada vez más se está planteando la necesidad de revisar el umbral a partir del cual se entiende que una persona es mayor, porque la barrera cronológica de los 65 años ya no se identifica con la imagen real del envejecimiento. Atender a soluciones como se han propuesto respecto de la edad prospectiva, es decir, el tiempo que nos quede a cada uno, es que quien lo sabe, por lo menos aquí en la Tierra, eso genera incertidumbre y exige un excesivo casuismo. No basta con tener en cuenta el tiempo de vida transcurrido, sino la calidad de ese tiempo debido a los acontecimientos. Entonces, creo se puede mantener la edad de los 65 años, como ha hecho también el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras la Ley 8/2021, pero admitiendo flexibilidad según las circunstancias de cada caso. Es esencial la determinación de la vivienda donde va a tener lugar la convivencia. Puede pertenecer al acogedor, al acogido, propiedad, arrendamiento, pueden ser copropietarios, titulares de un derecho de usufructo. Lo importante, que reúna las condiciones de habitabilidad y accesibilidad para la persona mayor. En materia de duración, el acogimiento por su propia finalidad debe generar una situación con vocación de permanencia, pero no creo que deba fijarse una duración mínima. Me parece que ese pacto es contrario a la autonomía de la voluntad al imponer una convivencia más allá del devenir de la relación. Por ello considero que deberían mantenerse distintas posibilidades junto con el acogimiento permanente, el transitorio, el temporal, ¿cómo sucede? Porque esta figura del acogimiento sí que tiene aplicación en derecho comparado en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Reino Unido, también en Inglaterra, en Bélgica. En Reino Unido y en Francia nos establece un plazo determinado de duración, en la legislación navarra no, Cataluña sí que se establecía una duración mínima de 3 años. En materia de los requisitos formales ya lo he dicho, creo que debe constituirse en escritura pública. Así lo exigía la ley catalana y lo exige la ley navarra. No hace falta que estamos muchos notarios, no hace falta que diga las ventajas de la intervención notarial. Garantiza la identidad de las partes, el control de la capacidad jurídica o discernimiento de las personas. También que el consentimiento ha sido libremente prestado, para evitar captaciones de voluntad, así como también el control de los requisitos formales y el contenido. Y el control notarial de legalidad no impide la autonomía de la voluntad, sino que ayuda a realizarlo. El considerar que se trata de un negocio jurídico de familia formal coincide con esta naturaleza jurídica. Autores como Díaz Picasso y Beltrán de Heredia ya señalaban que, y además también Peña, Bernardo de Quirós, señalaban que una de las características de los negocios de derecho de familia es su carácter formal.
En todo caso, además, la entidad pública con competencia en materia de servicios sociales debería velar por la adecuada integración del acogido en la familia del acogedor. Por ello, sería conveniente la constitución de un registro administrativo, no un registro jurídico, donde se inscriban estas escrituras de acogimiento, como tiene previsto la ley navarra. En materia de contenido, será muy importante siempre en la escritura recoger los pactos a los que hayan llegado las partes, pero contenido mínimo obligatorio será la determinación de la vivienda donde va a tener lugar la convivencia, la obligación por parte del acogedor de prestar asistencia en sentido amplio al acogido, la duración, causas de extinción y de sus efectos. La necesidad de convivir permite que el acogimiento cumpla su finalidad, que es constituir una comunidad de vida entre acogedor y acogido, porque en realidad se trata de un acogimiento mutuo. Como he señalado antes, la función asistencial es esencial, no así la obligación de prestar alimentos. Solo existirá esa obligación cuando se ha pactado, y si se pacta, debería establecerse una cláusula de estabilización similar a la del artículo 1792 del Código Civil para el contrato de alimentos. A mi juicio, un error de la legislación catalana y de la actual legislación navarra es configurarlo como un negocio oneroso, en el que la obligación del acogido era cumplir con la contraprestación a favor del acogedor, que podía consistir en una obligación de hacer, no hacer o de dar. Y es que considero que el acogimiento se puede constituir como un negocio gratuito en el que el acogedor está obligado a prestar asistencia y, en su caso, alimentos a los acogidos sin recibir ninguna contraprestación. Todo lo más, vivir en la casa del acogido. Esto no significa equiparar el acogimiento al contrato de alimentos cuando éste tenga su origen en una donación. Ya he dicho que se diferencian por su finalidad y por la obligación de convivir acogedor y acogido. Como contenido natural será el deber de ayudarse, por tanto, de respeto mutuo y colaboración, y por último, contribuir a los gastos comunes y al trabajo doméstico. Si lo vemos, el acogimiento genera una relación especial, y por ello me parece muy conveniente dejar previsto, para el caso de que surjan conflictos, el recurso a la mediación como forma para resolver esos conflictos. Y por último, ya las causas de extinción serían las mismas que estaba prevista en la ley catalana y que recoge la navarra: el mutuo disenso, el desistimiento unilateral, que se basa en el carácter intuito personal de este negocio jurídico, la voluntad de una de las partes que resulta del incumplimiento de sus obligaciones por la otra, o cuando le sea imputable una causa que haga imposible la convivencia. Muerte o declaración de fallecimiento de la persona acogida, de todas las acogidas; muerte o declaración de fallecimiento de la acogedora o de todas las acogedoras. Los efectos: el fundamental, cesará la convivencia. Por tanto, quien no sea titular de la vivienda deberá proceder a abandonarla en un plazo que será más amplio para el acogido que para el acogedor, al ser el acogido la persona más necesitada de protección. Y en este caso sí que me parece que sería conveniente modificar el artículo 16.1b de la Ley de Arrendamientos Urbanos y establecer que, en caso de fallecimiento del acogedor o acogido que fuera titular del arrendamiento sobre la vivienda habitual, la otra parte se pueda subrogar en el arrendamiento siempre que la convivencia haya tenido una duración de 2 años y que se notifique fehacientemente al arrendador. Por supuesto, no puede generar derechos sucesorios. La ley catalana establecía en el artículo 8, reconocía a favor del acogedor derechos en la sucesión intestada del acogido cuando el acogimiento hubiera tenido una duración de 4 años. Me parece una solución injusta, porque puede suceder que el acogedor haya estado haciendo imposible la convivencia y que nadie lo sepa. Y, en todo caso, si se quiere que haya derechos sucesorios, que quede a la voluntad del acogido y que nombre, destituya heredero al acogedor, pero no que se establezcan unos derechos sucesorios por ley. Y desde el punto de vista fiscal, creo que toda medida tiene que ir acompañada de los incentivos fiscales. Tanto para los pactos convivenciales como para el acogimiento, en mi opinión, debería modificarse la ley del impuesto de sucesiones y donaciones y establecer, cuando se produzca transmisión de bienes inmuebles a título gratuito, interius mortis causa, la equiparación para quien reciba esos bienes a los parientes de los grupos primero y segundo del artículo 20 de la ley de impuesto de sucesiones y donaciones. Para obtener bonificaciones, me estoy refiriendo todo en este caso a la legislación común, porque hago propuesta de regulación del Código Civil, pero establecer bonificaciones
regulaciones similares, por ejemplo, a la que existe en la Comunidad de Madrid, de la bonificación del 99% de la base imponible, o establecer una exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de tal manera que estuviera exenta la transmisión de bienes inmuebles, la constitución de derechos reales, que constituya la contraprestación a favor del acogedor en un acogimiento constituido en escritura pública. Y termino señalando que todas estas medidas no son más que una alternativa, además, para la atención de las personas mayores, que tratan de evitar el desarraigo de las personas y una atención además personalizada. Que es cierto que yo estoy proponiendo una regulación en el Código Civil, donde no está prevista ningún tipo de regulación, además, aunque existan en la práctica, y claro, no hay datos, si ha habido regulación, han sido los derechos civiles territoriales, pero es que considero que aunque no hubiera esta regulación, los notarios podríamos en nuestras escrituras ir recogiendo estos pactos con un contenido similar a lo que he mencionado en esta exposición. Los notarios cumpliríamos con nuestra función en toda su integridad y velaríamos, como solemos hacer, por la parte más necesitada de protección, que en este caso parece ser la persona mayor, pero siempre con imparcialidad. Muchas gracias. Me ajustaba tiempo. Bueno, pues yo creo que no me equivocaba, que era difícil que tuviéramos mejor cierre a las jornadas, que me ha parecido, de verdad, un discurso excelente y estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. En fin, han sido 2 días intensos, hemos trabajado mucho para que se celebraran y que fueran bien. Yo creo que además hay una cierta apertura a futuro, de la posibilidad de que tengamos nuevas ediciones, ya veremos si aquí, en alguna otra de las zonas de derecho civil territorial, porque sí que se han abierto, es la sensación que yo tengo desde el primer día, y hoy también muchos caminos, como lo que ayer comentamos sobre la necesidad de modificación del derecho común, teniendo en cuenta la inspiración de los derechos forales, o también pues la necesaria, que cada vez ha aparecido más con el paso de las jornadas, conexión que tiene que haber entre el derecho civil y las normas tributarias, para que esas normas tributarias no ahoguen las posibilidades que concede la libertad civil. Por lo demás, mostraros mi mayor agradecimiento, y ahora pues en unos 10 minutos estáis todos invitados para que tomemos algo arriba. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.